En el Congreso del Estado se puede aplicar el término gatopardismo, es decir, hacer mucho para que todo quede igual. Muestra de ello es la depuración de la nómina. En la legislatura que termina, las fuerzas políticas hicieron un compromiso que quedó solo en lo mediático para la reducción de las plazas laborales, que no solo son muchas, sino improductivas. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, realizado el año pasado, demostró que se podría prescindir del 60% de la nómina del Congreso y aún ser funcional. La falta de voluntad para que el Congreso deje de ser una agencia de colocación se demuestra en el presupuesto proyectado para 2025. El Congreso local pretende gastar 1.018 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2025, de los cuales 918 millones de pesos se destinarán al pago de salarios de poco más de 1,000 trabajadores de base y eventuales, incluyendo los 38 legisladores. El estudio del IMCO reveló que el Congreso del Estado tenía 1,069 trabajadores, de los cuales 649 están de más. No solo se reveló eso, sino que los sueldos que muchos reciben no empatan con su nivel de escolaridad o personas de rangos menores que ganan más que otros de rango superior. Las auditorías tienen consecuencias vinculatorias y por lo tanto solo pueden hacerse por órganos jurisdiccionales que tienen la capacidad de iniciar procesos administrativos y de índole jurídica. De tal manera que el diagnóstico del IMCO no es una auditoría. De tal manera que ellos, por esa razón, no se dieron a la tarea de eliminar a los presuntos trabajadores que cometieran algún delito, pero sí señalan con toda claridad que hay anomalías que deben de solucionarse. Muchos de los trabajadores en esta condición se encuentran bajo la protección de las estructuras sindicales y muchos otros eventuales colocados en plazas otorgadas a los diputados. El Congreso cierra la 63 legislatura con 1,031 funcionarios, 552 empleados de base, 468 trabajadores supernumerarios y 11 de tiempo determinado. Desde que se anunció la reingeniería, solamente se lograron rescatar 38 plazas, de las cuales 9 se eliminaron y las otras 29, aunque pudieran congelarse, los diputados aún analizan su reparto, mientras que el sindicato busca que se concurse para los trabajadores de base. Es decir, simplemente no se pudieron recortar cabezas. La nómina del Congreso creció de 888 millones de pesos a 918 millones de pesos entre 2024 y 2025, esto es 30 millones de pesos más, que significan un incremento de 4.1%. El proyecto de reducir la nómina estuvo plagado de buenas intenciones, pero incapaz de concretarse. Porque de lo que se trata es hacer una verdadera reingeniería donde vamos a tener perfectamente definido un catálogo de puestos, los perfiles que se requieren en cada una de las áreas, la parte administrativa, es decir, tu servidor ya tuvo reuniones con los coordinadores para conocer cuáles son las necesidades de cada una de las áreas, para saber si son muchos o pocos los que se requieren, y sobre todo lo que queremos es darle certeza a todos los trabajadores. Según datos del IMCO, el Congreso de Jalisco es el tercero más costoso del país. A cada jalisciense le corresponde pagar 115 pesos para su operación. Héctor Escamilla, Mega Noticias.